El autosuicidio de la Iglesia Católica es un tema que muchos no quieren afrontar y mucho menos se quieren hacer responsables de quiénes son los que están llevando a la Iglesia a este sufrimiento, a este autosuicidio, mis queridos hermanos en Cristo. Es curioso, es curioso ver que hay países que están batiendo récord de gente que se va de la Iglesia Católica y son los países más modernistas, mientras que los países como en África, que son los que sufren más y los que son más conservadores, crecen y crecen las vocaciones y crece la fe católica. ¿Por qué será? Vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Muchas de las veces, queridos hermanos en Cristo, no queremos afrontar esa responsabilidad, ese problema, porque en realidad es lo que está pasando. Tenemos un problema brutal. ¿Qué está pasando en la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica en ese sentido está desapareciendo. Les guste o no, está desapareciendo. Aunque muchos quieran lavar las manos, muchos no quieran entenderlo, la Iglesia Católica está desapareciendo. ¿Y está desapareciendo por qué? Bueno, está desapareciendo porque en primer lugar se está autosuicidando. Como lo estoy diciendo, así como te lo estás escuchando, se está autosuicidando la Iglesia Católica en cuanto a que solita está corriendo los fieles. Pero lo más triste es que no lo reconoce. No es normal, no es casualidad que mientras la Iglesia en Alemania, en Suiza, en Italia, pero en todo el mundo, pero esos son los países más fuertes, España, Brasil, Portugal, la disminución de católicos es terrible. En África crezca y crezca, a pesar de que son tan reprimidos por el brazo islámico, a pesar de que son tan reprimidos por el gobierno, crecen y crecen y crecen, incluso dan su vida por la Eucaristía. Mientras que los países donde se presume son modernistas, están avanzados, la fe se vaya a la basura. Es el autosuicidio, ¿por qué? Bueno, porque los responsables de esto dicen que es el clericalismo. Esto es ilógico, es irracional. Es como decir, la culpa del nacimiento de los bebés es el parto. La culpa de que nos enfermemos es el viento. La culpa de que nos enfermemos es esto. No, es ilógico, ¿no? En este caso es decir, ¿cómo vas a decir que la culpa de que la iglesia esté perdida es el sacerdocio? Es igual a decir que la culpa de que la iglesia se eche a perder es de Cristo. Si Cristo instituyó el sacerdocio, y como lo decía Santo Tomás de Aquino, Cristo es el sacerdote por excelencia, entonces la culpa es de Cristo. Así de ridículos están los sinodales, culpando de lo que ellos causaron al clericalismo, según ellos. Aquí tenemos una foto de la apostasía, es importante. Vamos a hablar una cifra récord de 34.561 católicos suizos dejaron oficialmente de serlo mediante borrado en el registro. El año pasado, según informa el Instituto Suizo de Sociología Pastoral, en San Gallo, donde se creó la mafia que impuso al Papa Francisco. El récord anterior, desgraciadamente, se dio el año anterior con la apostasía expresa de 34.182 personas. La cifra del 2022 representa una caída del 1.3% de las pertenencias registradas en la iglesia, lo que reduce el número de católicos registrados de 2.89 millones de una población de 8.7 millones. Es un gran número, casi medio millón de católicos, casi 100,000 católicos se alejan de la Iglesia Católica solamente en este puro año, ¿no? La conferencia, este instituto predijo que se seguirían batiendo nuevos récords anuales impulsados por la crisis de abusos que afecta a la iglesia suiza. Es decir, la culpa es de los sacerdotes, según aquí está diciendo la encuesta. La Conferencia Episcopal Suiza anunció el 10 de septiembre que el Vaticano habría autorizado una investigación canónica preliminar sobre las acusaciones contra varios obispos. El 12 de septiembre, investigadores publicaron un estudio piloto sobre el abuso en la Iglesia Católica Suiza que documenta 1,002
casos de abusos clericales desde 1950. Hace 70 años, 74 años, hubo 1002 abusos. Y según ellos, por eso la gente está yéndose de la Iglesia Católica. La reputación de la Iglesia Católica se ha deteriorado en las últimas semanas y meses, afirma así este estudio. El informe sobre la historia de los abusos sexuales en el entorno de la Iglesia Católica Romana, en Suiza, su recepción por parte de los medios de comunicación y el público han socavado en gran medida la confianza en la Iglesia Católica. Hay dos cosas que según ellos son los culpables de que la gente se vaya a la iglesia. Una es el clericalismo y otra es, según ellos, los casos de abusos en la Iglesia Católica. Nunca la mala gestión de ellos. Nunca que expulsaron a Cristo de la iglesia. Por lógica vamos a entender una cosa. Ellos niegan que la gente se vaya de la iglesia porque han sacado a Cristo. Y atribuyen eso que es a los obispos, a los clérigos que hicieron estos abusos. 70 años tienen registrados aquí 1002 casos de abusos. ¿Habrá más? ¿Habrá menos? No sabemos. ¿Serán verdad? ¿Serán mentira? No sabemos. 74 años y 1000 casos de abusos y por eso la gente va en masas huyendo de la iglesia. No se habla de los malos pastores. No se habla de que no quieren a Cristo. No se habla de que los laicos quieren celebrar misa. No se habla de que en Suiza hay laicos supuestamente celebrando misa. No se hablan de la unión de los lobbies en esos templos o la bendición que se les hace a los lobbies. No reconocen quién dejó entrar a esos curas, quién dejó entrar a esos obispos, a esos seminaristas, quién es el responsable. No. El problema es el asunto clerical. Muchos han dicho que para que se eliminen los abusos católicos tendremos que eliminar al sacerdocio. Parece que le están apostando a eso. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que el pecado... Porque el abuso es un pecado. ¿Y usted cree que el pecado se elimine así? ¿Cómo cree que es la forma de eliminar el pecado? ¿Dejando que los curas se casen o forniquen? ¿O haciendo o creando sacerdotes buenos, cultos, enseñándoles a que sean unos hombres de Dios? ¿Acaso podrá haber buenos curas sin temor de Dios? ¿Acaso podrá haber buenos sacerdotes si ellos mismos no creen en Dios? Lo triste de esto es que es una cortina de humo en la cual pretenden acabar la iglesia, porque no se están atacando las raíces de los problemas. Si los sacerdotes no dejan de pecar, nunca se va a corregir esto. Por lógica. ¿Cómo se elimina el pecado? Dejando de pecar. Pero ¿cómo van a pecar o dejar de pecar si lo que se les promueve o se les propone es que sigan fornicando, tanto homosexual como heterosexual? Dentro y fuera, casados y sin casar. ¿Acaso con abrir las puertas al demonio se podrá sacar al demonio? ¿Qué clase de ineptitud tenemos en la Iglesia Católica que piensa que la culpa de esto es el sacerdocio o el sacerdote que instituyó Cristo? La iglesia tiene las herramientas perfectas para esto. ¿Cuáles son? Volvamos a Dios. Han abandonado a Dios los curas. Vean el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo se pervirtió es porque se alejó de Dios. Cuando los curas sacerdotes se pervirtieron es porque le dieron la espalda a Dios. ¿Y qué están haciendo el día de hoy los curas? Dándole la espalda a Dios. Suiza es uno de los países más modernistas. Y la gente se va en masa. Alemania igual, Italia igual, y muchos países, ¿no? Pero son modernistas altamente calificados. ¿O cómo explicas lo que contrasta en África? Que en África hay personas que dan su vida, literalmente su vida por una misa y están contentos. Y crece y crece y crece la fe. Lo que pasa es que en África no se han contaminado. Tanto como aquí. Europa, Occidente en general,
está contaminado por el modernismo y está pagando las consecuencias. O vuelven a Dios, o nunca más la iglesia verá la luz.